La diferencia y los factores de riesgo para placenta previa, DPP y rotura uterina. Para placenta previa, la cabeza, la gran multiparidad, la edad materna avanzada, los antecedentes de cirugía a nivel uterino, ya sea legrado, cirugía por cesárea, miomectomía, endometriosis, el periodo intergenésico corto, ¿ya? Entre parto y parto. La placenta con alguna patología, ya sea grande, una placentomegalia, y también tumores uterinos, a la cabeza los miomas, ¿ya? ¿Me están escuchando? Es que no puedo, no sé porque mientras comparto Sí, pantalla no doctora, puedo. sí se le escucha. Ya, perfecto. En DPP, a la cabeza el factor de riesgo, el antecedente de DPP, preeclampsia, que está muy relacionado con DPP, cordón corto, consumo de cocaína y pasta básica de cocaína, pacientes con embarazo múltiple, pacientes con polidramnios, trauma abdominal, que hemos visto que está directamente también relacionado, uso indebido de oxitocina, o sea, una conducción con una oxitocina fuera de rango, o sea, ¿qué quiere decir? Que le haya puesto mucha dosis, ¿ya? Uso de misoprostol y maniobras de versión externa, cuando hacemos maniobras para cambiar de podálico a cefálico, por ejemplo. Y rotura uterina, el factor de riesgo a la cabeza, la cirugía uterina previa, como cuál es la más frecuente, la cesárea anterior. Pacientes con desproporción cefalopélvica que no estamos diagnosticando a tiempo y que estamos sometiendo a parto, DCP, trabajo de parto disfuncional, pacientes obesas, pacientes también gran multíparas, pacientes con legrado uterino o con alguna cirugía previa. También el uso inadecuado de oxitocina, maniobra de Christeller y también el parto instrumentado. Dentro de las manifestaciones clínicas, acordarse, ¿no? Cómo se presenta la placenta previa, cómo se presenta el DPP y la rotura uterina. En cuanto a clínica, cómo es el comienzo de cada una. El comienzo de la placenta previa silente, del DPP brusco y el de rotura uterina precedido de contracciones muy dolorosas. En la placenta previa, el dolor uterino ausente, no hay mucho dolor, no es el famoso sangrado indoloro. El DPP con el útero hipertónico, doloroso permanentemente. Y en la rotura uterina también el dolor intenso hasta que ya se rompe el útero y hay un cese del dolor y ya se palpan las partes fetales, ¿no? Ya se rompió. Antes de que se rompa, en la inminencia, el dolor intenso. En la placenta previa no hay dinámica uterina, en el DPP sí hay, y en la rotura uterina ya consumada cesan las contracciones, ¿ya? Esos son los principales diferencias en cuanto a manifestaciones clínicas. Vamos a tocar puntos importantes a recordar de cada uno. Por ejemplo, DPP, las clasificaciones tienen que conocerlas de Cher y Page. Entre cuáles las dos más frecuentes que se pueden preguntar, la clasificación de Cher, sobre todo cómo diferenciar si es leve, moderado y severo. ¿En base a qué? En base al sangrado y en base al riesgo fetal, ¿no? En el grado 1, si, según la clasificación de Cher, de DPP, hay más o menos un sangrado menos de 150 mililitros. No hay riesgo fetal inminente de muerte fetal. En el grado 2 hablamos de un DPP moderado, sangrado de 150 a 500, y hay una mortalidad perinatal elevada, ¿no? Ese bebé hace un sufrimiento fetal, hasta muerte. Y en el grado 3 o el severo, ya hablamos las más de 500 mililitros de sangrado, muy asociado a coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, también puede estar relacionado al hematoma oculto, de PP oculto, y la muerte fetal es confirmada, ¿no? En el grado severo. Entonces, la clasificación de Cher, acordarse, por favor, ¿ya? Entonces, dentro del TPP, como hemos dicho, leve, moderado, severo, o separación parcial, separación total o hemorragia oculta. De las cuales, ¿cuál es la peor? Hemos dicho la hemorragia oculta, ¿no? ¿Por qué?
Porque sangra y no puede o no se visualiza el sangrado a nivel de este orificio cervical. Sin embargo, el útero está hipertónico, doloroso, la paciente con criterios de shock, de sangrado, que no se pueden visualizar, ¿no? Y ese es el peor, porque a medida que pasa más el tiempo y no lo diagnosticamos, es peor el pronóstico. Entonces, en el DPP oculto es importante sospecharlo si tengo la clínica, así no tenga el sangrado, como con los factores de riesgo, como con la hipertonía uterina, con el estado materno-fetal. Entonces, sospecharlo. Entonces, el diagnóstico del DPP nos va a dar pues la anatomía patológica y ya cuando tratemos de extraer la placenta y veamos los coágulos, ¿no? El hematoma retroplacentario y coágulos que se ha desprendido antes de tiempo, ¿ya? Eso con respecto a DPP, esos puntos importantes. Con respecto a placenta previa, la clasificación, ¿no? Placenta previa parcial, total, marginal y de inserción baja. Sabemos que las diferencias de esta clasificación es ecográfica, entonces tenemos que saberlo. El diagnóstico va a ser por ecografía transvaginal, que es el gold estándar para el diagnóstico. Entonces, hablamos de placenta de inserción baja cuando la placenta está mayor a 2 hasta 5 centímetros del orificio cervical interno. De 2 a 5 centímetros del orificio cervical interno. Placenta previa marginal de 0 a 2 centímetros del orificio cervical interno. De 0 a 2 centímetros, o sea, llega a tocar el orificio cervical interno. La placenta previa oclusiva total, 0 centímetros, está ahí en el orificio, más no lo atraviesa en su totalidad como es la oclusiva total, ¿no? Que sí atraviesa todo el orificio cervical interno. Acordarse las diferencias. Aló, hagan su audio, por favor, si no, no puedo continuar. Ya, entonces acordarse la diferencia ecográfica entre inserción baja y marginal, que sí o sí lo tienen que saber. Inserción baja de 2 a 5 centímetros de orificio cervical interno y de marginal de 0 a 2 centímetros de orificio cervical interno. Ya es una inserción anómala de la placenta a nivel del segmento uterino inferior. Y también recordar que la placenta previa va muy ligada al acretismo placentario, sobre todo cuando se le agrega la placenta previa, que hemos dicho cesáreas anteriores o alguna cirugía, pero a la cabeza la cirugía más frecuente es la cesárea, ¿no? El diagnóstico frecuentemente se realiza luego del parto en pacientes sin control prenatal. Lo ideal es hacer un diagnóstico, obviamente, antes de eso, ¿no? Mediante una ecografía Doppler. La placenta creta, en especial la percreta, se asocia a una mortalidad del 7% intra y posoperatoria por las necesidades excesivas de transfusión sanguínea, infecciones que pueda adquirir la paciente, formación de fístula y lesión de uréteres, ¿no? Y la incidencia del acretismo ha ido incrementándose a lo largo de los años por el aumento de cesáreas. Entonces, dentro del acretismo tenemos acreta, increta, percreta, ¿no? Acreta, el miometrio va invadiendo, la placenta va invadiendo el miometrio, pero no lo atraviesa. En la increta, la placenta atraviesa y penetra el miometrio, mas se queda todavía en el miometrio. Y la percreta atraviesa el miometrio y lo traspasa, yéndose a órganos vecinos, como cuál el más frecuente, vejiga. ¿Ya? Dentro del percretismo placentario, lo más frecuente es la invasión a la vejiga. Factores de riesgo para este acretismo: placenta previa, cesáreas anteriores, cirugías uterinas previas, legrados uterinos, edad materna avanzada y la multiparidad, ¿no?
Una vez localizada la placenta previa, la posibilidad de acretismo placentario es de, vamos a ir viendo acá cómo va aumentando, 23% placenta previa más una cesárea, 35% placenta previa más dos cesáreas, 51% placenta previa más tres cesáreas y 67% placenta previa con cuatro cesáreas. Vamos viendo que a medida que aumenta el número de cesáreas, esta posibilidad de acretismo placentario también va en aumento, ¿ya? En aumento. Sin cesáreas, existe todavía una posibilidad del 5% de acretismo placentario, ¿ya? 5%, así la paciente no haya tenido cesáreas, la placenta previa puede dar un acretismo placentario, pero solo en el 5%. Mientras más cesáreas tenga, las posibilidades son mayores. Entonces, para eso tenemos pues la ecografía, que también es el diagnóstico, hace el diagnóstico de acretismo, como los lagos venosos, pérdida de la interfaz entre el miometrio y las paredes del útero, etcétera. Pero eso no es muy relevante ahora, ¿no? Simplemente acordarse cuáles son los factores de riesgo relacionados al acretismo placentario. Con respecto a la rotura uterina, puntos importantes: la completa separación del miometrio, con o sin expulsión de las partes fetales en la cavidad uterina. Requiere una cesárea de emergencia o una laparotomía. ¿Cuánto es la frecuencia? 1 en 1000 partos. No es muy frecuente, pero cuando se da, es realmente una emergencia obstétrica. Una emergencia obstétrica, ¿ya? Por lo aparatoso de su cuadro y porque puede llevar a una mortalidad fetal y materna rápida, porque la rotura uterina da shock hipovolémico de manera inmediata. Factores de riesgo: edad materna avanzada, dijimos la cirugía uterina previa, pacientes sometidas a miomectomía, cesárea anterior más de una vez, periodo intergenésico también corto, ¿no? Paciente que también haya tenido una rotura uterina previa, fetos macrosómicos, obesas, uso de uterotónicos, que ya lo habíamos descrito, ¿no? Y por etiopatogenia tenemos que puede ser espontánea, por trauma o iatrogénica, ¿ya? Iatrogénica, el uso indebido de misoprostol y oxitocina. Entonces, tenemos para ver el tipo de rotura que tiene, o si nos vamos acercando a esta rotura, la rotura inminente, ¿ya? Y la rotura consumada. Tenemos dos tipos de rotura, así como la rotura total y la rotura parcial, ¿ya? Dentro de la rotura inminente, ¿cuáles son los signos característicos? El signo de Van der Frommel, alteración en el estado general de la paciente, hipersistolia y taquisistolia, útero doloroso, la paciente no tolera la palpación. Vemos la imagen del anillo de Bandel, se toca también el signo de Frommel, se puede tocar los ligamentos redondos, se ve la imagen en reloj de arena y puede haber un sangrado escaso. Eso me está diciendo que la paciente se le va a romper el útero. Y la rotura consumada, la rotura violenta, dolor de inicio brusco, pero hay un cese repentino de esas contracciones y de la taquisistolia que había en la rotura inminente. Hay hemorragia seguida de un cuadro de shock. La palpación es fácil de las partes fetales, o sea, una vez que la paciente ya se le rompió el útero, ya no le duele, pero llega todo lo aparatoso de una rotura uterina y de un sangrado a nivel de cavidad, ¿no? Auscultación fetal negativa porque ya se rompió y el bebé salió de la cavidad uterina, por eso se pueden palpar las partes fetales, pero ya viene inmediatamente instaurado el shock hipovolémico y la anemia aguda por la rotura. Tenemos también la rotura total y parcial. La rotura total, se rompe el miometrio y también se rompe el peritoneo. La rotura parcial, se puede romper el miometrio más el peritoneo está conteniendo al bebé, ¿ya? Por ejemplo, acá, esta es una rotura total o parcial.
Esta es una rotura parcial, porque está roto el miometrio, pero el bebé está contenido todavía dentro de la cavidad por el peritoneo. ¿Ya? Y en la rotura total, ya sale el bebé de la cavidad miometrial. Ok, vamos a hacer un banco de preguntas. A ver, con los que están conectados. Y me van dando, por favor, la alternativa por chat. Supongo que todos los que están acá conectados están, ¿no? Ok, a ver, Andrea Lache, lea la pregunta, por favor, y respondan todos en el chat. Bueno, dice, el típico cuadro que se asocia a placenta previa total incluye. Lee las alternativas y todos respondiendo por chat. Bueno, la A dice útero contraído fuertemente. La B, ausencia de Latidos cardíacos latidos fetales. cardíacos fetales. La C, dolorabilidad uterina. D, todas son correctas. O E, ninguna es correcta. El típico cuadro incluye, a ver, respuestas. Ninguna. Útero contraído fuertemente. Aquí está ligado más a DPP. Ausencia de latidos cardíacos fetales está asociado más a un DPP tipo severo de Sher, la clasificación de Sher, o un DPP oculto, y dolabilidad uterina también con DPP. No está relacionado ninguno de estos con placenta previa, no es un cuadro típico, ¿ya? No es un cuadro típico, ¿ok? Acuérdense. Siguiente. Léenos, por favor, Brenda. Brenda Espejo. Sí, doctora. Gestante de 36 semanas por amenorrea, ingresa a emergencia con dolor abdominal, sangrado vaginal oscuro de aproximadamente 10 mililitros, presión arterial 90/60, pulso 120, frecuencia respiratoria 24, afebril, examen respiratorio y cardiovascular sin alteración, altura uterina 37, contracciones uterinas cada 3 minutos, de 50 segundos de duración, intensidad 3 cruces, líquido, no, latido cardíaco fetal 100%, de 100 a 120 por minuto, examen vaginal con espéculo confirma sangrado oscuro a través del cérvix, el cual está cerrado y presenta una longitud de 3,5 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cáncer de cérvix, rotura del seno marginal, desprendimiento prematuro de placenta previo, basa previa. A ver, la respuesta, todos en el chat. Pues está fácil porque esa la hemos visto en la teoría. No puede haber ya lugar a dudas. A ver, DPP. Obviamente porque estamos repasando hemorragias, pero si esto les toman, supongamos, les ponen que es DPP, pero nos dice esto, sangrado 100 mililitros, pulso 120, frecuencia cardíaca 24, presión 90/60. La paciente está con una alteración del estado hemodinámico, ¿no? Latido 100 a 120. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer yo? ¿Estabilizar y sacar al bebé o estabilizar a la mamá? Brenda, tú misma contesta. Hay que sacar al bebé, ¿no? Para Lo sacar a la primero mamá. siempre va a ser estabilizar a la mamá. Acuérdense. Ya si el bebé está con 80 latidos y la mamá con shock, a mí el bebé pasa a un segundo plano. Primero tengo que estabilizar a la madre.
Primero es el soporte hemodinámico a la mamá. Puede morir su bebé, pero la mamá no se puede morir. Por favor, la mamá es lo primero que tenemos que salvaguardar. La mamá, más que al bebé, más que al bebé. Y esto, como pone su compañero, sí podría ser un DPP oculto, porque solamente sangra poco, pero miren, 120 de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 24, hipotensa, contracciones muy dolorosas, alteración en la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, esto no va congruente con lo que la paciente está sangrando, ¿no? El DPP, que no es oculto, sangra más, es más aparatoso. Pero si hay un compromiso, perdón, el DPP no oculto, pero si hay un compromiso hemodinámico, que ya con ya sufrimiento fetal, con tanta alteración a nivel materno, yo puedo pensar en un DPP oculto. Y el DPP oculto, si yo no lo pienso y no lo diagnostico, esa mamá se va a morir, porque voy a estar filosofando. Pero, pero sangrado es poco y no me fijo en los signos del shock. Se me tengo que fijar en los signos de shock. Y ahí puedo yo decir, DPP oculto, estabilidad hemodinámica materna. Primero, antes que el bebé. Yo no puedo agarrar y decir, uy, el bebé está en 100 latidos, la mamá en estado de shock, ya, rápido, cesárea y lo subo a la paciente. No, se va a morir en ese interior la paciente. Tengo que estabilizar, pedir su prueba cruzada, cristaloides, coloides, tratar el shock, ¿ya? Primero siempre es la mamá. A ver, siguiente. Léenos, por favor, Cecia. El síntoma inicial constante de rotura uterina durante el trabajo de parto es A, cese de trabajo de parto, B, sangrado vaginal, C, hematuria, D, shock y E, dolor. A ver, respuestas. Síntoma inicial constante de rotura uterina durante el trabajo de parto. El síntoma inicial, ¿ah? Síntomas premonitorios, inminentes, no rotura consumada. A ver, vamos, estoy esperando. Dolor, dolor. ¿Nadie más? Tres nada más piensan que es dolor, los demás. Vamos, mejor equivóquense ahora que en el examen. Síntoma inicial constante de rotura uterina. ¿Qué hemos dicho? Síntomas de rotura inminente. ¿Qué es a la cabeza? Dolor, dolor. Síntoma de rotura consumada, cese del trabajo de parto, signos de shock y puede haber también hematuria. ¿Ya? Porque está sangrando por dentro, entonces la vejiga también va a empezar a botar sangre, ¿ya? Porque se va a romper y lo más frecuente es que también lesione la vejiga, entonces va a haber una hematuria. Pero el síntoma inicial constante de una rotura uterina es el dolor, dolor agudo, dolor en la zona de la herida. La paciente está en trabajo de parto, de repente está en periodo expulsivo y dice, doctora, me duele demasiado, me duele demasiado. Ya me está avisando que se va a empezar a romper ese útero. Siguiente. Léenos, por favor, Jacqueline Medina. Ya. El útero de Cuvelier tiene como complicación A, la atonía, B, el aumento de la incidencia de histerectomía, C, el consumo de fibrinógeno en grandes cantidades de el trastorno de coagulación y todas. A ver, ¿qué era el útero de Cuvelier? Era una complicación de qué el útero de Cuvelier del DPP. Entonces tenemos que saber qué complicaciones da el útero de Cuvelier. Todas, todas. Ok. Entonces,
El útero de Cuvier es la extravasación de sangre a nivel de las paredes del miometrio. ¿Qué va a suceder? Que esas fibras musculares ya no se van a contraer adecuadamente, por lo tanto va a haber una atonía uterina, obviamente dependiendo del porcentaje de extravasación de sangre a nivel de las paredes del miometrio. Hay un útero de Cuvier que son pues en un porcentaje, en un 30%, 20%, pero hay útero de Cuvier que son el 100%, entonces ese útero ya no me sirve, no se va a contraer. Aumento de la incidencia de histerectomía, claro, porque no se va a contraer por la atonía marcada. Trastorno de coagulación, me va a dar ese útero de Cuvier. Y el consumo de fibrinógeno en grandes cantidades, ¿no? Va a haber, entonces todos, acá vemos la imagen de útero de Cuvier, extravasación a nivel de las paredes del miometrio. Acá se está empezando la histerectomía, porque ese útero no me va a servir. Entonces, hay una coagulopatía por consumo, hay una hipofibrinogenia en el DPP, alteraciones en la coagulación, hipofibrinogenia, no hay hiper, ¿ah? No se confundan, no hay hiperfibrinogenemia, hay hipofibrinogenia que me va a hacer trastorno en la coagulación. Hay una insuficiencia renal a consecuencia de esa coagulopatía por consumo, ¿ya? Y el útero de Cuvier también te lo pueden poner, no necesariamente te van a poner, son características del útero de Cuvier, te pueden poner, son características de la apoplejía uteroplacentaria, que también se conoce el útero de Cuvier. Apoplejía uteroplacentaria, acuérdense, también es conocido el útero de Cuvier. Entonces, frecuentemente histerectomía, atonía, insuficiencia renal por la coagulopatía por consumo, hipofibrinogenia. Hipofibrinogenia. Ok, siguiente. Isakis pelenos. En la relación a la placenta previa, marque la correcta. Es frecuente en preeclampsia y diabéticas. B. El sangrado inicia con el trabajo de parto. C. La ecografía es el diagnóstico de certeza. D. El embarazo se debe culminar siempre por cesárea. E. El tracto vaginal bien indicado es inocuo. A ver, respuestas. Sí. Solo 4 marcan la respuesta. Acá 4 no me están conectados. No creo, ¿no? Tienen que marcar, chicos. Pensar rápido. Es frecuente en preclánticas y diabéticas la placenta previa. Es más frecuente en preclánticas y diabéticas el DPP. ¿El sangrado inicia con el trabajo de parto? No. Puede sangrar antes del inicio del trabajo de parto, eso no importa. ¿Qué característica es de acá que el sangrado inicia con el trabajo de parto? De la rotura de vasa previa, que hemos dicho que la paciente está en dilatación, rompe bolsas y se evidencia el sangrado. Eso hemos dicho en la vasa previa, acuérdense, con anemia fetal característica y alta mortalidad fetal. ¿El embarazo se debe culminar siempre por cesárea? No. La placenta previa de inserción baja y marginal puede ser parto vaginal, pero no siempre va a terminar en parto vaginal. Tengo que estar monitorizando a la mamá y el estado fetal. En un 60% normalmente acaban en parto vaginal. No es mucho el porcentaje. ¿El tacto vaginal bien indicado es inocuo? No, dijimos que en placenta previa no se hace tacto. ¿La ecografía es el diagnóstico de certeza? Sí, pues, ¿no? La ecografía transvaginal. Ok. A ver, léenos, por favor. Jorge Contreras. Primigesta de 23 años con 37 semanas de gestación. Ingresa a emergencia con sangrado vaginal rojo rutilante sin dolor. No obstante, frecuencia cardíaca se mantiene estable en 150 por minuto. ¿Qué procedimiento indicaría usted? A. Examen digital de cervix. B. Examen estresante. C. Inducción del trabajo de parto.
D, rotura de membranas, o C o E, examen de ultrasonografía. A ver, respuestas. Ahora, acuérdense que les pueden preguntar qué examen indicaría usted inicialmente o cómo actuaría usted en emergencia. Eso va con el contexto del caso clínico. Si es una paciente que está en mal estado, lo primero que tengo que hacer es tratar el shock, tratar a la paciente y luego recién le pido alguna ecografía, recién le pido un monitoreo, etcétera. Porque pueden ponerte como esto de acá, ¿qué procedimiento indicaría o qué haría usted de manera inmediata? Inmediata si te pone que el sangrado vaginal de repente es masivo. No vas a poner examen de ultrasonografía. ¿Qué harías de manera inmediata? Estabilización hemodinámica. En este caso, la paciente está estable, no te está narrando criterios de shock. Te está diciendo que el bebé está estable. Entonces, 37 semanas, sangrado rojo rutilante sin dolor, indoloro, que tengo que pensar placenta previa. Y por ende, ¿qué le tengo que hacer? Examen de ultrasonido para ver qué tipo de placenta previa es. ¿Cuál es la causa más frecuente de rotura uterina en una gestante? Placenta percreta, embarazo en cervix, versión externa, parto difícil con forceps, cicatriz por cesárea previa. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es la causa más frecuente de rotura uterina? Cicatriz en cesárea previa, ¿no? Pacientes sometidas a parto vaginal en cesárea. ¿Cuánto es la frecuencia? ¿1 en 100, 1 en 1000 o 1 en 10.000? ¿Cuánto es la frecuencia de rotura uterina? ¿1 en 100, 1 en 1000 o 1 en 10.000? A ver, respuestas. 1 en 1000, 1 en 1000, 1 en 1000. Muy bien, 1 en 1000, ¿no? No es muy alto, pero tienen que saber ese porcentaje. Gestante de 37 semanas acude a emergencias por dolor abdominal intenso. Examen, palidez marcada de piel y mucosa, signos de shock. Presión arterial 80-50, frecuencia cardíaca 130, frecuencia respiratoria 20. Latidos cardíacos ya no audibles. A la palpación se palpan partes fetales. ¿Cuál es el diagnóstico? Fácil, pues, ¿no? ¿Cuál va a ser el diagnóstico de esto? Ya hay dolor, se palpan partes fetales, latidos no audibles, rotura uterina. Siguiente pregunta. A ver, léenos, por favor, Andrea Tueros. ¿En cuál de los siguientes se observa un descenso rápido del fibrinógeno? Muerte fetal intraútero, embolia de líquido amniótico, placenta previa, DPP, aborto séptico. ¿En qué patología se observa una hipofibrinogenemia marcada? DPP, ¿no? Acuérdense, ¿ah? Hipofibrinogenemia o descenso rápido del fibrinógeno y alteraciones en la coagulación, DPP. También puede ser en muerte fetal intraútero, pero el descenso rápido te da el DPP. En la teoría dijimos de que si el DPP no se soluciona, no acaba en trabajo de parto y expulsando el producto y la placenta en más de 8 horas, más riesgo de hacer ¿qué? Alteraciones en la coagulación. ¿Más riesgo de qué? De hipofibrinogenemia. ¿Cuánto es el punto de corte? 8 horas. O sea, si yo diagnostico un DPP, en 8 horas yo ya tengo que haber evacuado al bebé y a la placenta. En 8 horas. Más de 8 horas de DPP y de óbito que no se solucionó, más riesgo de hipofibrinogenemia y alteraciones en la coagulación, más riesgo de CID, más riesgo de muerte materna. 8 horas, punto de corte. DPP. A ver. Léenos, por favor, Yusara.
Mujer de Buscar. 25 años de edad con gestación de 37 semanas. Acude a emergencia por presentar dolor abdominal sostenido de inicio brusco y de intensidad 9 de 10, con leve sangrado vaginal. Al examen físico, presión arterial 130/90, latidos cardíacos fetales 160 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, ruptura del seno marginal; B, parto pretérmino; C, ruptura uterina espontánea; D, desprendimiento prematuro de placenta; E, placenta marginal. Respuestas. Está fácil. Incido mucho en estas preguntas porque son lo que se terminan después equivocando. D, DPP, inicio brusco. Acuérdense, no necesariamente así van a ser las preguntas del examen, ¿ah? Pueden ponerle, es característica del DPP, y le ponen A, inicio insidioso, contracciones duraderas. B, inicio brusco, contracciones silentes. C, inicio brusco, útero hipertónico. Entonces tienen que saber cómo se inicia la cronología del dolor en un DPP, en una placenta previa, en una ruptura uterina, para diferenciarlos. Entonces, inicio brusco y de intensidad 9 de 10, leve, sangrado vaginal, no es mucho, no hay alteración aparentemente de los latidos todavía y está asociándose una presión un poco alta, no hipertensa, pero ya la diastólica está en 90. Entonces te está diciendo indirectamente que está asociado a preeclampsia, ¿no? Preeclampsia, que es el DPP característico asociado a preeclampsia. Siguiente, léenos por favor, Yanis. Yanis Pérez. No está. Léenos por favor, Bianca. Bianca Sandoval. Sí, la placenta previa es más frecuente en A, multíparas añosas; B, primíparas jóvenes; C, multíparas jóvenes; D, primíparas añosas; y E, ninguna. Ya, respuestas. A. A. C. Debe ser la anterior. A. Multíparas añosas. Muy bien. Esa es la característica de la placenta previa, es más frecuente en multíparas añosas, ¿no? Más que en multíparas jóvenes, va más relacionado a la placenta previa. Mientras paciente haya tenido más hijos, más riesgo de placenta previa, porque la placenta o el blastocisto va a buscar implantarse en una zona más cercana al segmento uterino inferior donde no haya habido a una cicatriz, alguna lesión. Siguiente. Léenos, por favor, Cecia. Cecia Castillo. Es cierto. Cuando el borde placentario coincide con el OSI, se habla de placenta previa total, placenta previa parcial, placenta previa de inserción baja, placenta previa marginal o placenta previa lateral. Borde placentario coincide con el OSI. Placenta previa parcial. Ya. Acá veo que todavía están dudando, justo a propósito de esta pregunta. El diagnóstico es placenta previa marginal. Coincide con el OSI. Cuando te diga que atraviesa el OSI, o sea, llega al OSI, lo atraviesa, pero no lo traspasa en su totalidad, es parcial. Cuando el borde llega al OSI, más no lo atraviesa, o sea, no lo traspasa un poquito, es marginal, porque dijimos que era de 0 a 2. De 0 a 2. Parcial cuando ya cubre el OSI, pero no en su totalidad, pero ya lo recubre. 50%, 40%, 60%, 70%. Pero cuando ya recubre
todo el OSI, hay un colchón placentario, es total, ¿ya? Parcial recubre el OSI, pero no en su totalidad. Y el borde coincide con el OSI, coincide, no te está diciendo que lo está traspasando, que lo está poniéndose encima, porque así te pueden poner, es placenta previa marginal. ¿Ya? Por si acaso, ¿ah? Siguiente, léenos, por favor. Dean Pineda. Sí, doctora. ¿Cuál es la complicación más grave del desprendimiento prematuro de placenta? A. Déficit de gamma globulina. B. Déficit de vitamina K. C. Ruptura trombocitopénica. D. Hipofibrinogenemia. E. Hipocalcemia. ¿Cuál es la más grave? Hipofibrinogenemia, acuérdense. Puede haber todos, ¿ah? Hipocalcemia, púrpura, déficit de vitamina K, déficit de gamma globulina. Pero ¿cuál va a ser el más grave? La hipofibrinogenemia o alteraciones en los valores de coagulación. A ver, léenos, por favor, Gianmarco. Gianmarco, ¿no está? Yanela, Guapaya. Sí, doctora. El primer paso importante en parto prematuro que presenta inestabilidad hemodinámica es, Parto prematuro, estamos hablando de hemorragias de la segunda mitad. ¿Cómo sería placenta previa, no? perdón, placenta previa. Em, Clave A, culminar el embarazo por precaución de afectación fetal. B, hospitalizar a la paciente de manera inmediata. C, corroborar el diagnóstico con ecografía transvaginal. D, estabilizar a la paciente. E, colocar espéculo para ver origen de sangrado. Respuestas. Claro, porque ya les he explicado, ¿no? Les he dicho, primero hay que estabilizar a la paciente. Presenta inestabilidad hemodinámica. Yo no puedo permitir que la paciente se me muera. Entonces, lo primero, todo esto tengo que hacer, ¿ah? En la placenta previa total, todo esto tengo que hacer. Pero dice acá el primer paso. El primer paso importante en placenta previa que presenta inestabilidad hemodinámica. ¿Tengo que hacerle una ecografía transvaginal? Sí, pero ese primer paso no. Primero tengo que canalizar vía periférica a mi paciente, estabilizar, pasarle sangre si hay que pasarle. Luego hago lo demás. Luego, ¿qué sería? Colocar espéculo para ver origen de sangrado, ¿no? Luego, ¿qué podría ser? Corroborar el diagnóstico con ecografía transvaginal. Si realmente en el espéculo veo que está viniendo el sangrado de orificio cervical del útero. Luego, ¿qué? Hospitalizar a la paciente de manera inmediata para finalmente culminar el embarazo por precaución de la afectación fetal. Supongamos, si te ponen ordenar, ordene usted de manera secuencial qué haría con la paciente. ¿Qué tendría que poner acá? D, luego E, luego C, luego B y luego A. Entonces, eso es para que ustedes más o menos se den una idea cómo tienen que actuar con la paciente, suponiendo que la están recibiendo por emergencia. ¿Ya? Por si acaso. ¿Qué tipo de shock en la madre suele acompañar al DPP? Neurogénico, séptico, hipovolémico, anafiláctico, ningún anterior. Fácil. ¿Qué tipo de shock acompaña al DPP? Hipovolémico. Puede ser que no esté sangrando abundante, pero si hay un sangrado que no lo diagnostico, de repente que la paciente empezó a sangrar hace 8 horas, vino DPP oculto, lo que va a estar relacionado es el shock hipovolémico. ¿Por qué? Por alteraciones en los factores de coagulación. Entonces, no va a haber buena coagulación y la paciente se va a empezar a desangrar y la paciente hace un CID. ¿Ya? DPP, acuérdense, hipofibrinogenemia, shock hipovolémico, CID, alteraciones en los factores de coagulación, apoplejía, útero placental o útero de Cuvier, cualquiera de esos.
Ok, siguiente. Léenos, por favor. Jorge creo que ya leyó. Naju Medrano, ¿está? No está. Andrea Lache. El manejo indicado de desprendimiento de placenta moderado a severo es A, parto vaginal, B, uso inmediato de oxitocina, C, restablecer hemodinamia, solucionar complicaciones y finalizar gestación por cesárea de emergencia, D, estabilizar estado hemodinámico, ecografía de emergencia, fin de embarazo por parto vaginal si feto está vivo, E, ninguna. A ver, respuestas. DPP moderado a severo. Estamos hablando de un sangrado más de 150 mililitros, ¿no? Acuérdense la clasificación de Sher. Leve, moderado, severo. ¿Hay compromiso del bebé? Sí hay. C. C. Muy bien. Correcto. Restablecer hemodinamia, solucionar complicaciones, ver si está alterado el factor de coagulación, finalizar gestación por cesárea de emergencia. Si fuera un DPP leve, ¿podría todavía someterla a esto? A la D, sí. Por parto vaginal si feto está vivo. Dijimos en la clase teórica, según los libros, el Williams nos dice que sí, en los leves podemos someter a parto vaginal siempre y cuando estemos en un monitoreo permanente. Si es que no llega a ser moderado o severo. DPP moderado o severo, cesárea de emergencia. Mucho compromiso fetal. Mucho riesgo de compromiso materno. DPP moderado o severo, cesárea inmediata. DPP leve, puedo someter a parto vaginal, según la teoría. Mujer de 23 años con 32 semanas de gestación es víctima de violencia familiar sufriendo traumatismo abdominal directo. Fácil. ¿Cuál es la complicación obstétrica que se puede esperar con más frecuencia? Relacionada a trauma directo. ¿Qué patología? Que se cayó, que se golpeó, que le patearon la barriga, se cayó y se golpeó la barriga. ¿Qué tenemos que ver? DPP, ¿no? Inmediato. Entonces, en una paciente que llega al hospital a emergencia, que dice, doctores, me golpeé, me caí, tuve un accidente, me golpeé la barriga, me patearon en la barriga, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Sospechar que puede haber un desprendimiento prematuro. Por ende, ¿yo qué debería hacer? Una ecografía, ver estabilidad, ver si hay dinámica uterina. Lo recomendable incluso es hospitalizar a la paciente para observación en 24 horas, porque el DPP puede que no se dé en las primeras 2 horas, sino dentro de las primeras 24 horas. Entonces, cuando yo estoy sospechando en un DPP por trauma abdominal, tengo que hospitalizar a mi paciente. Ojo, hospitalizar. Y cuando le dé de alta, estar explicándole los signos de alarma que puede ser de que todavía se pueda desprender la placenta. Yo no puedo asegurar, pero normalmente se desprenden en las primeras 24 horas después del trauma directo, ¿ya? Entonces, debo hospitalizar para seguimiento y observación estricta. Léenos, por favor, ya estamos terminando. Dean Pineda. Sí, doctora. La rotura uterina se define como la existencia de una solución de continuidad supracervical del útero. Cuando la rotura abarca todo el espesor del músculo y peritoneo, se dice que es de tipo A, completa, B, incompleta, C, inminente, D, parcial, E, consumada. A ver, ya lo aclaré hace un rato. Consumada. Consumada. A ver, ¿quién más? ¿Solo 2? O sea, los demás no están conectados. Ah, completa. Ah, ok. He dicho que si es que se rompe el músculo y peritoneo, hablamos de una rotura
uterina completa, que es el tipo. Consumada normalmente te dice que se palpan partes fetales, que la paciente está en un estado de shock. Puede ser completa, pero que recién esté diagnosticado. Consumada es cuando ya el bebé se murió, hay partes fetales y la paciente está en shock. Acá solamente te dice el tipo que abarca todo el espesor del músculo y peritoneo. Puedes descartar completa o incompleta. Completa, músculo y peritoneo. Incompleta, músculo. Peritoneo no. Inminente, dolor agudo. Parcial, se rompe partes, y consumada, partes fetales, shock. Así te lo van a plantear, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Ya uterotónicos, eso ya no, porque ya lo han repasado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Uy. ¿Alguna duda? Callen ahora. ¿Cómo es? Digan ahora o callen para siempre. Doctora, si hay una rotura uterina, ¿no tenemos tiempo, ni siquiera un par de minutos para sacar al bebé con vida? Si es una rotura uterina parcial, todavía podemos sacarlo con vida. Si es una rotura uterina total, podemos sacar con vida todavía mientras el bebé no salga a cavidad. O sea, puede ser que se haya roto el miometrio, el peritoneo, pero por un costado, 5 centímetros. El bebé todavía se está quedando adentro. Pero cuando ya se rompe toda la cicatriz anterior y es una rotura consumada, ya pues es estabilidad hemodinámica, sacar al bebé óbito, reparar, si se puede reparar el útero, si no hacer una histerectomía. Tenemos pocos minutos, ¿no? Por eso es que lo importante es diagnosticar la rotura uterina cuando tiene signos de inminencia, no cuando ya está consumada, no cuando ya se rompió, es más difícil. Ok, gracias. Les he dado y les he dicho las partes que tienen que estudiar más, factores de riesgo, clasificaciones, clínica, la diferencia de rotura completa, parcial, signos inminentes, estabilidad hemodinámica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Para ya dar por terminado su repaso y que sigan estudiando. Doctora, sí, yo le quería preguntarle acerca de lo último que habló. Entonces, en la rotura uterina serían 4 tipos diferentes, por así decirlo. O sea, la inminente, la consumada, la parcial y la total. Sí, podría decirse que sí, esas son las 4 clasificaciones. Normalmente, si hablamos de solamente clasificación anatómica, o sea, si solamente se aboca a la parte del útero, es total o parcial, o completa o incompleta. Pero también te pueden plantear como consumada o como inminente, ya está mezclando la clínica. Pero en clasificación solo anatómica es parcial o total, completa o incompleta, que también puede ser conocida. Ah, ya. Doctora, y entonces en la total era todo el músculo con el peritoneo y en la parcial era solo miometrio y peritoneo. No, no, no. En la parcial es solo miometrio y te está conteniendo el peritoneo. En la total, peritoneo y miometrio. Ah, ya. Gracias, doctora. Ok, muy bien. Si no hay más preguntas, yo ahorita estoy de guardia, tengo que seguir trabajando acá en mi guardia. ¿Nada más? Ok, listo. Repasen, por favor, las partes que hemos incidido en el repaso, ¿sí? Muy bien. El lunes nos vemos porque me toca ir a cuidar el examen.